Bienvenido, bienvenida, soy Miquel Nadal, un placer conocerte y hoy hablaremos de un tutorial de las herramientas más conocidas en el entorno de Microsoft. Hablaremos de To Do, una de las herramientas, de acuerdo, que ha cambiado más en Microsoft, que ha pasado de manos de arriba a abajo y la verdad es que hoy en día tiene un diseño muy aceptable, funciona razonablemente bien y, por qué no decirlo, si buscas algo sencillo, puede ser que esta herramienta sea para ti. Esta es la página principal, ¿de acuerdo? Office.com, ¿sí? Cuando entremos aquí dentro, automáticamente le vamos a dar aquí al Sign In, que sería, digamos, en la puerta de entrada donde tenemos que poner nuestro usuario de email, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la contraseña. Cuando ya estemos dentro, automáticamente apareceremos, ¿de acuerdo?, dentro de las diferentes herramientas. Así que si yo, por ejemplo, entrara aquí, vería todas las herramientas disponibles, ¿sí? Entonces, imagínate que yo entro en el correo habitualmente, pues aquí tendría todas las herramientas. A ver si lo puedo ver esto. Ahí, lo tendríamos ahí. Perfecto. Muy bien. Un segundito. Mira, yo pondría aquí en el Office. A ver si lo podemos ver esto rápidamente. Mira, aquí tendría todas, ¿de acuerdo?, mis documentos que ya he utilizado, los que he empleado yo. Aquí tendríamos el Excel, tendríamos los documentos de Word, etcétera, etcétera. Al final, esto sería mi cuenta, que es donde entraríamos. Atención, estamos entrando aquí simplemente a la versión gratuita, por lo tanto, aquí muchas de las cosas habituales que encontrarás en la empresa no estarían. Y dentro, de acuerdo, de Microsoft To Do, como puedes ver, pues aquí habría tropecientas cosas, de acuerdo, que puedes acceder. De hecho, de acuerdo, tú lo que puedes hacer también es que si entras aquí en el Microsoft To Do, en el Office, en la parte inferior, de acuerdo, tendrías aquí todas las aplicaciones. Esto, como decíamos antes, es la versión gratuita, por lo tanto, aquí hay algunas de las cosas que sí puedes utilizar y, en cambio, otras de ellas no puedes utilizar, ¿vale? Eso más que nada para que veas cuáles son. Estas serían las de la versión gratuita y una de ellas, como ya puedes estar viendo, sería el To Do, ¿de acuerdo? En este caso lo tienes ahí, sería la versión del To Do. Y el To Do es la herramienta sencilla de planificación diaria. Atención, está pensada sobre todo para las tareas que son más de planificación tuya. Aquellas cosas que son más periódicas, que están pensadas para que se repitan, ya sabes que a mí mi recomendación es que utilices el calendario para ponerlas, ¿de acuerdo?, de forma que estén sin hora, porque si las ponemos con hora es un follón, porque el problema es que entonces estamos cambiando todo el día las horas porque no se cumplen los parámetros, porque un día tenemos una reunión imprevista y aquello que nos dijeron resulta que al final pues no pudo ser. Por lo tanto, ahora ya estamos aquí en el To Do, ¿sí? E iremos un paso más allá y entraremos dentro de la herramienta. Bien, perfecto. Cuando entres dentro de la herramienta, deberías ver algo parecido a esto, ¿sí? Hazme saber en comentarios si has llegado hasta aquí. Entiendo que sí. Aquí nos dice que Elizabeth ya está dentro, ¿de acuerdo? Ya estamos dentro, perfecto. ¿Sería algo así lo que verías? Sí, evidentemente puede estar en español, en este caso está en inglés, pero bueno, digamos que la idea es que entrarás en este interface, en esta página principal. Déjame decirte lo siguiente, y es que esta herramienta, al igual que todas, lo importante, ¿de acuerdo?, es que al final lo que veremos es que toda esta información, ¿sí?, toda esta información también está disponible en cualquier tipo de correo electrónico que tengas que no sea, por ejemplo, el de web. Si tú tienes el escritorio y pones cualquier tarea ahí puesta, es decir, dentro del calendario, en el apartado de tareas, que sepas que cualquier actualización después también la verás aquí. Es decir, que todo está unido en Microsoft, ¿sí? Todas las tarjetas, ¿de acuerdo? Todas las carpetas están unidas entre sí. Por lo tanto, cuando anotas una nueva tarea, automáticamente después también te saldrá aquí, ¿sí? Perfecto, muy bien, ya hemos llegado aquí. Déjame decirte, de acuerdo, 4 cosas rápidas, y es que, en primer lugar, las cosas que te salen de serie, ¿sí? Las cosas que te salen de serie, esto de aquí, ¿sí? Fijaros que, oye, está en mi día, está importante, planificado, asignado hacia ti. Después tienes una cosa que es el flag, que básicamente es la banderita. Cuando tú pones una banderita en las tareas o los correos, significa que se convierte en tarea. Y después, por último, de acuerdo, tendríamos las tareas, que es como la casita principal. Estas tareas, al final, digamos que es la carpeta madre, ¿no? La carpeta base. Esto es un poco lo que tú, cuando tienes una carpeta, automáticamente, cuando tienes un email y lo pones a tarea, automáticamente debería aparecer en esta casita. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sigamos. Mi recomendación en este sentido es que no vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, estas opciones. No vamos a utilizar ni siquiera mi día, ni importante, ni planificado, ni asignado, ni tampoco lo que serían las banderitas y las tareas. Nosotros vamos a crear un sistema nuevo, un modelo nuevo, que al final tiene mucho que ver con el resto de herramientas que hemos utilizado. Aquí, como siempre, cada uno, máxima flexibilidad. Esto es importante. Lo que estamos haciendo aquí, como siempre, lo puedes hacer a tu manera. No hace falta que lo sigas al 100%. Por lo tanto, cualquier cosa, pues nos lo comentas y ya está, ¿vale? Y volvemos aquí. Como decíamos antes, vamos a construir un nuevo sistema que consistirá en lo siguiente.
Fíjate que en general, cuando hablamos de días de la semana, es verdad que yo puedo utilizar el calendario, pero a mí personalmente me gusta sobre todo trabajar en diferenciado. Es decir, una cosa son las tareas y la otra cosa son los eventos. Lo que tenemos ya en el calendario, eso estaría ahí, porque al final son reuniones que ya tenemos a las 12, ¿de acuerdo? Pero en este sentido, lo importante, ¿de acuerdo?, es que después, más allá de esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un sistema de carpetas que será muy útil a la hora, ¿de acuerdo?, de organizar nuestro correo. Así que vamos a ver cómo funcionaría esto. La primera cosa que queremos hacer es crear una nueva lista. De hecho, para crear una nueva lista, como puedes ver aquí, vamos a ir a este botoncito que nos permite crear una nueva lista. Atención, lo digo porque justo al lado, si te fijas, hay una especie de botón. Sí, es un botón un poco complicado este botón, porque este botón sirve para crear grupos de listas. Y si clicas aquí, ¿de acuerdo?, crearás un grupo de listas. Y es algo que totalmente es muy interesante porque se pueden hacer cosas muy chulas, pero ahora, en el momento que estamos, no sería interesante, ¿de acuerdo?, hacerlo, porque vamos a ver crear una lista primero y después ya veremos cómo hacemos grupos de listas, ¿de acuerdo? Así que es importante, ¿de acuerdo?, no confundirlo, porque ahora, y de hecho lo voy a hacer más grande para que se vea, voy a crear mi primera lista, que le voy a llamar lista de tareas, ¿sí? Mira qué fácil, ¿eh? Lo vamos a poner lista de tareas, ¿sí? Y en este caso, cuando termine de poner lista de tareas, que lo voy a poner ahí en mayúsculas, lo que voy a hacer es intro. Voy a darle a Enter, ¿sí? ¿De acuerdo? Le doy a la figura de Enter, al botoncito y voy a crear esta nueva lista. Es importante, ¿de acuerdo?, que hagamos esto porque, en cierta manera, si no lo hacemos de esta manera, el problema es que entonces crearemos un grupo de tareas, un grupo de listas. Esto no nos interesa, ¿de acuerdo? Así que este botoncito, de momento, si te parece, eres el mal, ¿de acuerdo? Te voy a tachar, aquí no estás, ¿sí? Y lo vamos a dejar fuera, no lo vamos a considerar, ¿sí? Bien, pues ya tenemos la primera de todas. Perfecto, hasta aquí todo correcto. Entonces, vamos a ir de acuerdo al siguiente punto. El siguiente punto, ¿de acuerdo?, sería que esta lista de tareas, y esto hemos hablado multitud de veces, serían las tareas que debes hacer en como mucho un plazo de 15 días vista. ¿Sí? 15 días vista. Así que dentro de la herramienta, que sepas que lo primero que puedes ver aquí, de hecho lo estoy señalando ahora mismo, es que yo puedo añadir una tarea. Así que aquí en este caso puedo añadir tarea 1, ¿sí?, y darle al intro, ¿de acuerdo? Tarea 2, y darle al intro, tarea 3 y darle al intro, tarea 4. Bueno, al final simplemente ponemos unas cuantas y ya está, ¿sí? Así que tendríamos 4 tareas creadas que simplemente podemos crear en la parte superior, como puedes ver ahora mismo, y esto lo puedes añadir y lo puedes ir completando. Cuando yo creo una tarea, automáticamente después tengo varias opciones. De hecho, una de las opciones es completarla o no completarla. Así que cuando yo lo completo y le doy clic aquí a completada, imagínate que le doy clic a esta tarea 4, automáticamente me salen las completadas en la parte de abajo. ¿Sí? Esto es una forma muy visual de ver lo que has tachado y lo que no durante un día. Ahora lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es pantalla completa. Sí, voy a desaparecer por un momento porque al final, ya lo sabes, cuando estamos haciendo un tutorial lo más importante es la herramienta, no yo en este caso, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo todo a lo grande, si os parece. Y dicho esto, como has visto antes, ¿sí?, recuperamos otra vez. Cuando yo lo marco como completa, automáticamente me saldrá en la parte de abajo. Y de hecho yo lo que puedo hacer también es quitar todas estas completas. ¿Lo ves aquí? Entonces yo le quitaría aquí las completas y las puedo ver o no las puedo ver. De hecho, si hay alguna de las completas que quiero recuperar por lo que sea, automáticamente lo que yo puedo hacer es volver a hacer clic en el botón azul y entonces saldría en la parte de arriba. ¿Sí? Al final nada, pequeña cosa muy sencilla y ya está. Eso sí, si la he completado, lo que voy a hacer ahora, si te fijas, ¿de acuerdo?, es que voy a tenerla en la parte de abajo. Atención, porque yo después, si quiero, con el botón derecho, puedo darle clic aquí y la puedo borrar también, ¿sí? En el botoncito abajo del todo, donde pone Delete Task, ¿no? Borrar tarea. Entonces, directamente yo la voy a poner aquí y simplemente, ¿de acuerdo?, la voy a eliminar. Así que ya lo sabes, sí, bla, 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 la borro y punto. Listo, ¿vale? Esto sería la primera parte de todas, ¿ok? Entonces, ahora mismo, ¿de acuerdo?, que ya estamos ahí, vamos a seguir con el segundo punto, ¿de acuerdo? Con el segundo punto, y es que cuando hemos creado esta lista de tareas, fíjate que esta lista de tareas está pensada, como decíamos antes, para 15 días vista. Así que esto no se trata, ¿de acuerdo?, de acumular cosas. Aquí ahora mismo podríamos acumular un montón de tareas, pero sobre todo lo más importante es que sean tareas pequeñas. Vamos a decir una cosa, y es que si tú, por ejemplo, tienes una lista con tus proyectos y todo está desglosado en diferentes tareas, fíjate que puedes llegar a tener una lista con más de 200 ítems o 300 ítems. Esto es una auténtica barbaridad. Al final, si yo tengo que saber lo que tengo que hacer mañana y tengo que saber y examinar entre 200 ítems qué es lo que tengo que hacer mañana, a nivel de complejidad es masivo, ¿sí? Es masivo. Por lo tanto, lo que buscamos ahora, ¿de acuerdo?, es hacer algo sencillo, es decir, algo que realmente yo sepa que esta semana, a lo mejor, solo tengo que tener 10 tareas o 15 tareas, ¿sí? Vale, entonces, ahora que ya hemos llegado a este punto,
Una cosa que vamos a crear, que esto es nuevo y que hemos hecho en otras herramientas, es lo que a mí me gusta llamarle un separador. Por separador, ¿de acuerdo? Entendemos que, oye, ¿qué tareas tengo que hacer yo esta semana? Pues mira, simplemente para hacer el separador crearemos una nueva tarea, ¿sí? En la parte de arriba del todo, como estoy marcando ahora mismo, ¿sí? Aquí del todo. Perfecto. Y en este caso el separador le pondremos semana en curso, ¿de acuerdo? Semana en curso. Para hacerlo más visual, ¿de acuerdo? Una cosa que podemos hacer si eres usuario de Windows, ¿de acuerdo? Es que tienes el botoncito de Windows, que justamente está al lado de la barra espaciadora en la parte izquierda, ¿sí? Es este botoncito que tiene 4 cuadraditos, el logo, digamos, de Windows, ¿de acuerdo? Y si le das Windows, si le das este botoncito Windows y punto, automáticamente te saldrán, a ver si me sale ahora, es cuando no sale, ¿no? Ahí está, me saldrán la lista de emojis que puedes utilizar, ¿vale? Os digo, por si quieres utilizar algún emoji concreto, pues que sepas que lo puedes utilizar. Por ejemplo, si buscas algo concreto como, no sé, una flecha, un desplazamiento, lo puedes ver. Aquí están toda la cantidad de emojis que puedes utilizar, ¿sí? Muy bien. Si no encuentras los emojis, no te preocupes, porque yo puedo ir aquí a una página de estas de emojis, que hay millones, y puedo encontrar todos los emojis que puedo utilizar. Así que ahora buscaremos uno que sea de flechitas hacia arriba. Ya utilizaremos este, por ejemplo. Lo copiamos y volvemos otra vez al to-do. Vamos aquí a la semana en curso que hemos creado y le añadiremos, ¿de acuerdo?, estas flechitas así hacia arriba, que son muy monas, ¿de acuerdo?, muy interesantes y sobre todo son muy visuales. Ahora la pregunta que alguien se puede estar haciendo, oye, ¿por qué tengo que crear aquí un separador semana en curso? Al final, para crearlo, esto no es una cosa que venga de serie, es una cosa que creamos nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a poner semana en curso, voy a crear una tarea nueva, como has visto hasta ahora, y en este caso, ¿de acuerdo? Lo que haría es que pondría estas flechitas hacia el lado para que se vean. Esto, sobre todo, lo que nos indica es que todo lo que esté abajo o arriba del separador tiene una función distinta. Lo que esté arriba significa que es para esta semana en curso, es decir, que hay que hacerlo esta semana. Lo que esté abajo, por ejemplo, de acuerdo, son cosas que no hay que hacer esta semana. Recuerda que esta lista es para 15 días vista, así que no está pensada para grandes cosas de muy largo plazo. De hecho, hoy la planificación la podemos hacer muy a corto plazo, en breve plazo, porque todo puede cambiar por completo la próxima semana. Aquella cosa imprevista que parecía algo muy pequeñito, pues se ha hecho una bola de nieve y resulta que al final es un proyectazo, hay muchas cosas que hacer, entonces eso hace que sea más complicado, ¿sí? Entonces, esta semana en curso que hemos creado aquí, ¿sí? Esta especie como de flechita hacia arriba, fíjate que lo interesante de todo esto es que esto yo lo puedo mover, ¿sí? Porque lo bueno que tiene el to-do es que todas estas tareas que hemos creado yo las puedo mover hacia arriba, hacia abajo, y eso al final me dice, oye, lo que tengo que hacer esta semana es todo esto que estoy moviendo aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo moverlo hacia arriba, lo puedo mover hacia abajo, lo puedo mover donde quiera, ¿sí? Perfecto. El separador es algo que no desaparece. Es decir, un separador de esto simplemente es una tarea que se añade aquí y siempre queda aquí. Lo que sí que cambia en el tiempo, obviamente, son las tareas. Claro que sí, esas tareas al final son cosas mucho más perennes, ¿no? Lo contrario, ¿no? Mucho más, ¿cómo se diría? Al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Cosas que caen, ¿no? Caducas, ahí está. Y en este caso, de acuerdo, lo que haremos simplemente es que todas aquellas tareas que estén aquí, ahí sí que haremos un sistema para purgarlas, para que no se queden aquí y sobre todo para que no incuben en un momento que tengan bacterias o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de cada una de las tareas, si te fijas, cuando yo hago clic encima de una tarea, automáticamente en la parte de la derecha verás que sale un panel donde hay muchísima información. En este panel, ¿de acuerdo? Puedes ver muchas cosas. De hecho, ahora mismo estamos viendo en el panel lateral todo esto que sale aquí. Fíjate cuántas cosas interesantes que están aquí, ¿sí? ¿Para qué sirven estos botoncitos? Algunos de ellos seguramente ya son fáciles porque ya por el nombre podemos intuirlos, otros son más complicados, pero bueno, al final es bastante sencillo de entender. Lo primero es que esto que pone aquí, add step, ¿de acuerdo? O añadir paso, es por si quieres añadir subtareas. Una recomendación, que esto es una cosa que solemos comentar muchísimo, ¿no? Es que todas las tareas deben tener una duración máxima de 90 minutos. Por lo tanto, no tendría sentido, ¿de acuerdo?, que hagamos muchas subtareas de una propia tarea. Para ello, podemos hacer una lista de proyectos con diferentes tareas. Eso sí tendría más sentido. Porque cuando algo es muy grande y al final lo hacemos en subtareas, el problema es que el sub del sub es un poquito complicado. Nunca sabes dónde está el límite. Una de las cosas que tenía la herramienta Asana, que para mí no sé si es una ventaja o no, es la única herramienta que tiene subtarea de
la subtarea, es decir, doble subtarea. Claro, eso al final puede ser un gran problemón a nivel de organización, sobre todo si colaboras con otros equipos. ¿Te imaginas una subtarea de una subtarea? Yo ya me perdí. Así que de esta manera, de acuerdo, aquí, en este paso, yo te recomiendo que si, por ejemplo, esa tarea tiene alguna información asociada importante o cosas básicas que hay que seguir en cuenta, imagínate que tienes que llamar a varios clientes, sí que podrías agruparlos, ¿no? Aquí podrías poner llamadas clientes y poner, por ejemplo, pues eso, el nombre de cada cliente, ¿de acuerdo? Algún tipo de dato y eso sí que lo podríamos añadir, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos ver, pues, cómo lo podríamos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí puedo poner cliente, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a añadir cliente 2, cliente 3, etcétera, etcétera. Es decir, esto puedo añadir todos los pasos que yo quiera. Esto de que pone aquí añadir a mi día básicamente es que se añada una función que es lo que tengo que hacer hoy. Esto es algo que viene por defecto en Microsoft, ¿de acuerdo? Y que yo personalmente no suelo usar porque no le veo realmente una gran utilidad, pero entiendo que cada uno le puede ver la utilidad. Entonces aquí fíjate, lo bueno que tienes es que yo después cuando vaya a mi día, si lo añado ahora mismo, esta tarea es la que veré que tengo que hacer hoy. Es una manera de focalizar las tareas de hoy, ¿de acuerdo? En un mismo sitio, ¿sí? Más cositas, ¿de acuerdo? Para el tema de recordarme, esto significa simplemente que te recuerde en un momento determinado que hay que hacer esa tarea, es como una notificación. El tema de añadir fecha de vencimiento, la due date, ¿de acuerdo? Que básicamente sería pues añadir una fecha, ¿sí? Aquí puede ser cualquiera de ellas, la que tú quieras. Venga, vamos a poner una fecha, día 30, y le vamos a dar a guardar, ¿sí? Ya sabes lo que pienso sobre este tema. Antes lo hemos comentado, de acuerdo, lo hemos comentado en otros tutoriales y es que al final la mayoría de fechas, si tú haces una revisión diaria y semanal, no tendría mucho sentido porque lo que realmente tiene fecha son los proyectos. Los proyectos sí que hay que presentarlos en un determinado tiempo porque sabes que si pasa ese plazo podemos tener consecuencias. En cambio, una tarea normalmente suele ser cosas separadas. A veces sí que pasa que hay tareas que tienen como un ente propio, que tú sabes que cuando termina esa tarea después podemos tener algún inconveniente. Si es el caso, entonces sí que la pondría. Pero si es una tarea y te pones una fecha para ir tirando por aquella de, venga, va, a lo loco, voy a poner una tarea porque así de esta manera la semana que viene sé que me voy a poner con ella. Eso al final sabes que no funciona así, lo sabes porque lo has vivido muchas veces. ¿Cuántas veces pasa que te pones cosas para ir tirando y resulta que la semana que viene, ya sea imprevistos o porque tienes un viaje o alguna cosa relámpago, pues aquello que querías hacer lo vas arrastrando semana tras semana. De hecho, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en el cual dejemos de acumular las cosas, pensemos cuántas cosas tenemos en la lista de la nevera, en la lista del purgatorio para dejar de hacer, porque realmente no hace falta, de acuerdo, hacer tantas cosas, ¿sí? Perfecto. Esto sería de acuerdo a las funcionalidades. Después tenemos el apartado de repetir, que esto está pensado para las tareas de control repetitivas. Yo en mi caso, de acuerdo, no las pondría o al menos no las utilizaría aquí, ¿sí? Porque al menos no creo que sea la lista para hacerlo. Se podría hacer también, pero personalmente no lo suelo hacer. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer tareas repetitivas todos los días, lo podríamos hacer y lo veremos después, pero no es algo, de acuerdo, que suelo utilizar, al menos en mi caso. Después tenemos el apartado de la categoría, ¿de acuerdo? Que como ves aquí son categorías de colores que tú puedes añadir. Esto es exactamente igual que la versión de escritorio en el caso de que la uses. De hecho, son las mismas categorías que tú utilizas. Y por último, de forma opcional, si quieres, puedes añadir también un archivo de tu propio ordenador, ¿de acuerdo? O simplemente engancharlo de la nube. Si quieres añadir más cosas, aquí abajo tienes un texto y puedes añadir, por ejemplo, links o info relevante, ¿de acuerdo? O detalles, lo que tú quieras, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí lo tendrías. Esto no está pensado como chat, ¿vale? Es decir, al final, fíjate que yo no puedo compartir una tarea concreta. Lo que puedo hacer es compartir una lista concreta. ¿Cómo compartir una lista concreta? Bueno, esto lo tenemos aquí en la parte de arriba del todo. Fíjate que yo ahí puedo compartir la lista como quiero, ¿no? Creo una especie como de link de invitación, se lo envío a la otra persona y automáticamente esta persona podrá entrar dentro de la lista. Así que realmente no existe la posibilidad de asignarlas. Así como en el escritorio sí, que tú puedes asignar una tarea a cualquier persona, aquí en el To Do, de acuerdo, no podrías. Así que está pensado sobre todo como una lista personal. ¿Sí? Otra cosa interesante, de hecho, Microsoft ha hecho muchos cambios durante este tiempo. Microsoft hace muchos años compró a Wunderlist, que era una herramienta muy conocida en este campo. Y lo que nos dimos cuenta, ¿de acuerdo?, es que al final es una herramienta que era muy buena en su tiempo y Microsoft no fue capaz de evolucionar con la suya. Hasta que finalmente eliminó Wunderlist, ¿de acuerdo? Y se dedicó a desarrollar el To Do, que antes era una auténtica basura, ¿de acuerdo? Hay que decirlo, una herramienta horrible, que funcionaba lento, etcétera, etcétera, pero ahora la verdad es que se ha convertido en una herramienta pues, muy útil, muy funcional, ¿sí? Más cositas, ¿de acuerdo? También una cosa que tenemos es que cuando tú creas la tarea, en la parte de abajo del todo, si te fijas, hay una cosa que pone pues, creada hoy, ¿vale? Aquí, en esta parte de abajo que ahora mismo estoy señalando, puedes ver el día que creaste la tarea. ¿Para qué sirve esto? Bueno, a mí me gusta sobre todo que cuando una tarea lleva mucho tiempo, que llevan pues, 15 días o 3 semanas,
Me gusta sobre todo replantearme qué hace esa tarea ahí. Hoy en día vivimos en un mundo muy rápido, ya lo sabes, así que el problema es que si, por ejemplo, hay un problema y ves que tú tienes una tarea que vas acumulando 15 días o 21 días y lleva un montón de tiempo ahí, pues hay que tomar una decisión. ¿Sí? Hay que tomar una decisión. ¿Qué significa? Que o la hago ya o la elimino. ¿Sí? La elimino y listo. Entonces, en este sentido, ya lo sabes, lo podríamos poner aquí. Una recomendación, de acuerdo, que podemos hacer, si crees que puede ser útil, es que podemos añadir aquí una nueva lista se llame la lista del purgatorio, ¿de acuerdo? De hecho, la podemos poner aquí, ¿de acuerdo? Para que aparezca en la parte de abajo. Y la lista del purgatorio es, por ejemplo, si yo ahora tengo una tarea aquí que resulta que lleva tropecientos años incubando mucho tiempo, yo lo que puedo hacer, ¿de acuerdo?, es ponerla directamente aquí, ¿sí? Es una forma de apartar cosas. A mí, por ejemplo, las listas de algún día, lista purgatorio, no es algo que suelo utilizar, pero sí que es verdad que hay gente que la necesita, porque tiene que apartar las cosas, pero no se atreve a eliminar. Entonces, en este sentido, la lista purgatorio podría ser bastante útil, ¿de acuerdo? ¿Es algo que hay que utilizar sí o sí? No, realmente no haría falta. Yo, por ejemplo, la lista de algún día cada vez la veo menos útil, al menos en mi caso, porque considero que cada vez es más difícil que se cumplan cosas a largo plazo. Hay que ser sincero, en 2 meses vista, sí, yo voy a hacer esto, lo tengo clarísimo, voy a hacer esto. Ya, pero es que en 2 meses vista puede cambiar totalmente tu vida, ¿no? Al final puedes cambiar de empleo, puedes cambiar de proyectos, aquello que pensabas hacer pues ya no tiene tanto sentido, hay que totalmente darle la vuelta. Así que las ideas verdaderamente buenas hay que dejarlas ir, ¿de acuerdo? Y si realmente no las haces en ese momento, pues no te preocupes porque ya volverá. No sé si estás de acuerdo con esto. Ya sé que a veces es como, no, hay que conservarlo todo, las ideas y tal. Creo que a veces nos obsesionamos mucho con las ideas, ¿no? Y creo que en este sentido, si las pudiéramos eliminar, pues oye, perfecto. Más cositas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez tengamos esto listo, lo que vamos a crear ahora es las listas de todos los días de la semana. Los días de la semana, obviamente, que tú trabajes habitualmente. Aquí no vamos a añadir ni sábado ni domingo, pero obviamente si trabajas esos días también lo podrías incluir. Vamos a dejar un poquito de respiro, un poco de descanso, ¿de acuerdo? Sábado y domingo, tranquilidad, paz y buenos alimentos, así que vamos a ello. Vamos a crear la primera lista. Y la primera lista se llamará lunes. Recuerda que cuando termines de crear esta lista, el siguiente punto es darle a intro. No le des de acuerdo al botoncito este porque aquí lo que hacemos es crear un grupo de listas, ¿de acuerdo? Y el grupo de listas no es lo que estamos buscando ahora mismo. Así que vamos a crear la primera, ¿de acuerdo? Que será el lunes. Vamos a crear la segunda, que será el martes. Vamos a crear la tercera, ¿de acuerdo? Que será el miércoles. Vamos a crear la siguiente, ¿de acuerdo? Que será el jueves. Vamos a crear la siguiente, la última de todas, que es el viernes, ¿sí? Entonces, ahora, lo bueno que tiene estas listas, que son perfectamente moldeables, yo las puedo cambiar, las puedo ordenar, poner arriba, poner abajo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que en este sentido, ¿de acuerdo? Como ves, puedes utilizar aquí el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etcétera, ¿vale? Entonces ya las tendríamos más o menos ordenadas. De hecho, te diría que la lista de tareas principal la pusiéramos en la parte de arriba del todo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Yo aquí, de acuerdo, lo que voy a hacer ahora, y es el ejercicio que me gustaría que hicieras también, es que pusieras todas las tareas que debes hacer, ¿sí? Todas las tareas que debes hacer, pues las que sean, que tú consideres que hay que hacer esta semana, ¿de acuerdo? Todas las tareas que ahora mismo tengas en mente que hay que hacer a unos 15 días vista. El siguiente paso, ¿de acuerdo?, es que pongas, ahí lo tenemos, el separador en la parte de arriba del todo, ¿sí? La metodología sería esta, muy sencilla. Una vez tengamos esto, lo que voy a hacer ahora es que voy a poner de acuerdo la tarea en la parte superior, las que considere que voy a hacer esta semana. Por ejemplo, mira, la tarea 4, ¿de acuerdo? La tarea 2 la voy a hacer esta semana y la tarea 1 también, ¿sí? Venga, voy a ponerlas todas. De hecho, solo voy a dejar la 4 en la parte inferior, ¿sí? Entonces, de esta manera, como estás viendo ahora mismo, yo puedo ver en la parte superior las cosas que debería hacer esta semana en curso. Así que esto es una forma muy sencilla de ver lo que debo hacer esta semana. Ahora bien, esto es una lista pequeña. Al final no nos engañemos. Normalmente las listas ojalá fueran tan pequeñas. La mayoría de listas son mucho más extensas. Así que estas listas, ¿de acuerdo? Al final, si aquí tendríamos 15 o 20 tareas distintas, oye, se hace un poco inmanejable. Entonces, la idea es que sobre todo decidas qué es lo que vas a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es que si yo ahora ya sé qué es lo que voy a hacer la semana que viene, voy a decidir, ¿de acuerdo?, qué tareas voy a hacer el lunes, por ejemplo. Yo te recomiendo siempre que empieces solo por el lunes, que no planifiques todos los días de la semana. Empieces por el lunes porque después pueden cambiar 1000 cosas. Después lo que haremos es una revisión diaria y eso nos ayudará a perfilar las cosas que tengo que hacer el próximo día. ¿Se entiende hasta aquí? Pues coméntamelo también en el chat, ¿de acuerdo? Que hemos llegado hasta aquí todos, hemos construido un poco este sistema, sí, ya veis que es muy sencillo. Entonces yo voy a poner aquí las tareas del lunes, ¿sí? Las que yo voy a hacer el lunes, estas de aquí, por ejemplo.
ejemplo, ¿de acuerdo? Y considero que voy a hacer el lunes, perfecto, muy bien, pues ya las tendría estas 3. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Una vez hemos llegado aquí, si te fijas, este lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son de semanas abstractas. No existe esta semana. Al final, el lunes, aquí no hemos puesto una fecha concreta, sino que todos los lunes la idea es que hagamos un reset. El objetivo de este método, ¿de acuerdo?, es que cada semana, cuando terminemos el viernes, volvamos otra vez al punto de partida, que son la lista de tareas madre, la principal, y a partir de aquí vayamos, digamos, purgando nuestro sistema. ¿Que hay cosas que no vamos a hacer? Pues las eliminamos. ¿Que nos dé un poco de reparo, de miedo eliminarlas? Oye, sin problema. Para eso tenemos la lista del purgatorio y lo pondríamos directamente aquí. ¿Se va entendiendo un poquito más? ¿Sí? ¿Cada vez más? Perfecto. Pues una vez tengamos esto, fíjate que ahora, cuando yo termine el lunes, tengo varias opciones. Yo, por ejemplo, puedo terminar una tarea que estaría completa, ¿sí? Otra, de acuerdo, no tengo claro si la voy a hacer todavía mañana porque he visto que ya no es tan importante o ha cambiado totalmente el criterio que tenía antes, así que lo que voy a hacer es devolverla a la lista de tareas. Y fíjate que lo que estamos haciendo es simplemente moverlas así, ¿eh? Es súper útil, la verdad es que es súper práctico. La muevo así y ya la tendría en vista de formato de tareas. Y después, de acuerdo, cuando ya esté en el lunes y vea que esta tarea, por ejemplo, pues la voy a hacer el martes, lo que voy a hacer es que directamente la voy a mover el martes, ¿sí? Esto hasta llegar al viernes, que ahí el viernes es cuando una vez ya tengamos todo listo, volveremos otra vez, ¿de acuerdo?, a la lista de tareas y volveremos a hacer otra vez esta revisión semanal. ¿Qué consistirá? Pues en poner otra vez, ¿sí?, el separador en la parte de arriba y todas las tareas que crea que voy a hacer la semana que viene las volveremos a ubicar en la parte superior. Las que queden abajo, de momento, estarán en stand-by. Fíjate que de esta manera, de acuerdo, nos obliga siempre a tomar acción y hacer un reset de tareas cada semana para empezar desde cero. Además, si esto, por ejemplo, se va acumulando, imagínate que es lo que decíamos antes, este botoncito de aquí, ¿de acuerdo?, que nos dice cuánto tiempo lleva creada. Si esto llevara, por ejemplo, 15 días o llevara ya 20 días, ahí debería tomar una decisión. Esto debería estar aquí otra vez en esta lista o debería ponerla directamente pues, en la lista purgatorio o borrarla o hacerla ya, que sería seguramente lo más práctico. De esta manera, todas las semanas son perfectamente reciclables. De hecho, cada día debe tener vacío, es decir, debe quedar todos los días vacío. Cuando yo termino el lunes, el día siguiente tiene que estar vacío, ¿sí? Así que esto sería un punto de vista a tener en cuenta. No tiene mucho más, no tiene mucho más. Al final, la lista de tareas es algo prácticamente a esto, es decir, muy sencillo. Ahora déjame enseñarte, ¿de acuerdo?, cómo quedaría dentro del calendario. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo utilizo el calendario habitualmente de Outlook para organizar mi semana, si yo tengo el To-Do, la verdad es que es muy interesante porque me quedaría todo integrado. Así que vamos a verlo. Ya estamos aquí, de acuerdo, en el calendario. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. La primera cosa que te recomendaría es que siempre que puedas trabaja por semanas, porque trabajar por semanas te da una claridad visual mucho más alta y además tampoco te frustra con todo lo que hay que hacer el mes. Y sí que es verdad que tienes una visión mucho más a vista de pájaro con el mes, pero siendo operativos, al final, nosotros podemos pensar en lo que vamos a hacer esta semana. Después ya veremos también las otras formas de perspectiva, si lo miramos más arriba, más abajo, pero en este caso, mi recomendación es que trabajes por semanas. Así que vamos a ir de acuerdo al calendario, vamos a ir aquí al apartado del mes y fíjate que yo aquí puedo cambiar, de acuerdo, la vista, ¿sí? En este caso le voy a decir la vista semanal y aquí tendría todos los días de la semana. Mi recomendación, de acuerdo, es que si tienes tareas de control repetitivas, en vez de ponerlas aquí en el to-do, que las pongas en el calendario en la parte de arriba. La parte de arriba significa que no tienen hora, ¿de acuerdo? Es decir, las pondríamos en esta parte de aquí, como puedes ver, que está por encima de este botoncito gris, ¿sí? ¿De acuerdo? Encima de este botoncito gris significa que es todo el día. Vale, llegados a este punto, el to-do, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaría? ¿Dónde quedaría aquí? Pues bien, yo aquí por un lado tendría el calendario y en la parte superior derecha, ves que hay un iconcito, ¿de acuerdo? Pequeñito, lo vemos aquí. Aquí tendríamos el to-do. Sí, lo puedes ver seguro, ¿eh? Aquí el to-do, ¿de acuerdo? Le daríamos clic y fíjate que entonces me saldrían dos apartados. Por un lado me saldría el calendario y por otro me saldría el to-do. Entonces le voy a dar clic aquí al to-do. Muy bien, ya lo tendríamos. Y ahora, si voy aquí a este desplegable, que es un poco las listas que hemos visto antes, yo le doy clic aquí. Fíjate que aquí tendría, de acuerdo, todas mis listas. ¿Se ve? Tendría la lista aquí, que es lista de tareas, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Por lo tanto, si hoy estamos a viernes, yo pondría la lista del viernes. Entonces, de esta manera podría trabajar con mi calendario aquí y cuando quiero realmente hacer la revisión en serio, entonces sí que me iría al to-do, que justamente es lo que hemos visto antes, ¿no? De hecho, puedo acceder también por esta vía, dándole a este botón o incluso en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos un tick donde podemos ir hacia allá. Entonces ya sabes que cuando le des clic aquí, automáticamente aparecerás aquí para hacer la revisión semanal.
¿sí? ¿Dudas, preguntas, de acuerdo? Déjamela en comentarios también, simplemente para saber qué tipo de dudas tienes habitualmente con esto. Perfecto. Más cositas que quería comentarte y que pueden ser interesantes. Esto es muy nuevo, esto realmente me gustaría hacer un live aparte sobre esto, y es que si tú vas aquí, ¿de acuerdo? Vas aquí a la semana, ha aparecido una nueva vista, esto es muy nuevo, de esto creo que llevará nada, 2-3 semanas máximo, que se llama panel, no sé si lo conocías, ¿de acuerdo? Cuando entres en panel, ¿sí? Hay una cosa muy chula que te permite ver esto, es decir, que te permite ver el calendario, las tareas en un lado y después puedes añadir otro tipo de cosas. De hecho, para añadir paneles, esto es como un lienzo, ¿sí? Al final sería, si has utilizado, por ejemplo, Miro, Mural, este tipo de herramientas rollo lienzo, pues verás que es prácticamente lo mismo, que puedes añadir información y ahí lo tendrías, ¿de acuerdo? Así que en este caso, ¿de acuerdo? Si lo tienes ahí, yo lo que voy a hacer es agregar aquí un panel y fíjate que puedo agregar todo, ¿no? Puedo agregar objetivos, vínculos, archivos, personas, relojes, sugerencias, colecciones, ¿de acuerdo? Notas. Sí que es bastante interesante en este punto, ¿no? Yo voy a añadir una nota, ¿sí? Fijaros que aquí tendría, pues eso, unas notas que yo puedo escribir aquí. Hola, ¿qué tal? Fijaros que es interesante porque aquí de un vistazo tienes toda la información que necesitas. No solo las tareas y los eventos, que es lo más básico, sino que además puedes añadir los links importantes de una cosa concreta, las notas que vayas añadiendo, notas de prensa que te interesaría, artículos que quieres leer y todo en uno, ¿sí? Que lo tendrías todo en uno. Es una forma de que esté todo aquí dentro. Muy bien, perfecto, genial. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahora? Sí, me puedes decir que sí en el mensaje, ¿de acuerdo? Si todavía estás por aquí, muy bien. De hecho, mira, Alex me dice aquí, suelo utilizar la lista 99 algún momento, suelo tener 3 momentos para vaciarlas, son en julio, diciembre y abril. Estupendo. Oye, al final la idea es esta, ¿no? Que no sea algo que esté ahí todo el día, porque muchas veces la mayoría de cosas que ponemos ahí, siendo sinceros, acabamos por no hacerlas, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Lo último que quería mostrarte es que, además, lo bueno que tiene el To-Do es que está integrado también con el correo de Office. Así que yo, por ejemplo, si ahora tengo este correo de aquí, ¿sí? Este correo que ves aquí, yo también puedo volver otra vez al Office, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo otra vez, al To-Do. Voy a ir aquí otra vez a la icona esta, ¿de acuerdo? Que tienes aquí, en este icono. Y dentro del icono, cuando le doy clic, aquí me saldrá directamente también el mismo To-Do. Le doy clic a To-Do, ¿de acuerdo? Y ahora, pues parece que se está cargando. A ver si nos sale, ¿de acuerdo? Las cosas que pasan. Ahora sí. Entonces, ahora, de acuerdo, dentro del To-Do, yo, por ejemplo, estoy a viernes. Imagínate que recibo un correo, ¿no? Este correo, pues que es nueva tarea. Me han enviado una nueva tarea de un compañero o de un cliente o quien sea y creo que tengo que hacerlo hoy. Así que me iré a la lista del viernes y lo que voy a hacer, de acuerdo, es arrastrarlo. Así que lo que voy a hacer, de acuerdo, es que este email que ves aquí lo voy a arrastrar directamente, lo voy a poner aquí y lo voy a añadir como nueva tarea. ¿Sí? Entonces ya lo tienes. Fíjate que ahora lo que estamos haciendo es que el correo queda todavía en la bandeja de entrada, ¿sí? Y además, el siguiente paso, de acuerdo, como puedes estar viendo, es que ahora, dentro de nueva tarea, tendríamos aquí el correo electrónico adjunto. Por lo tanto, la idea sería que cambiaras el archivo, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso lo que podríamos es, por ejemplo, imagínate que esto es revisar material Y, ¿de acuerdo? Y justamente aquí, si te fijas, tendríamos el correo electrónico en cuestión. De hecho, si hago clic, automáticamente se me abriría este correo, como puedes ver, con todos los materiales adjuntos, etcétera, etcétera. Sí, no haría falta, de acuerdo, tener el correo en la bandeja de entrada, sino que lo podríamos poner en otro tipo de carpeta. Así que lo que haremos, de acuerdo, fíjate que el correo electrónico aparece aquí. Así que lo bueno que tiene Microsoft To Do, como decíamos antes, es que está perfectamente integrado, así que ahí tendríamos otra prueba para poder hacerlo. Oye, fantástico, al final ya lo ves, muchísimas ideas, muchísimas cosas. La mala noticia, de acuerdo, es que el To Do dentro de esta herramienta del panel lateral no nos permite muchas cosas, simplemente nos permite añadir tareas y moverlas, poca cosa más, ¿de acuerdo? Si voy a la lista de tareas, fíjate que sí que las puedo mover arriba abajo, pero para pasarla de una lista a la otra es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer es el botón derecho, ¿de acuerdo? Y cambiar, ¿de acuerdo?, a otra lista, ¿sí? Entonces podemos poner mover el movimiento de lista y ponerlo a otro sitio, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos varias cosas que poder hacer, ¿no? En este caso es agregar a autotablero también, podemos poner diferentes tableros si tenemos, por ejemplo, lo que hemos visto antes de la visión, etcétera, etcétera. Tenemos varias cosas que podemos hacer, ¿sí? Perfecto, pues entonces aquí lo tendríamos, muy bien, ok, genial, ahí está, ¿sí? Pues bueno, regresando otra vez a esta lista, fíjate que la idea es cómo lo manejas y sobre todo que cada semana te quede vacía. Esta es la parte más importante que tiene Microsoft To Do. Así que por eso considero que es una herramienta fundamental, que funciona muy bien si estás en el entorno Office 365 y lo más importante, que quieres sobre todo organizarte contigo mismo. Esto yo no lo veo tanto para organizarse con otras personas, sino sobre todo para saber qué es lo que tienes que hacer de forma diaria, sin grandes pretensiones. Ya lo has visto, una herramienta fácil, sencilla, mucho más fácil que la mayoría de herramientas que están en el mercado y, por supuesto, de acuerdo, es muy parecida al tutorial que ya hicimos sobre Google Tasks, ¿sí? Al final, Google Tasks
es exactamente igual. Es verdad que funciona de una forma distinta, la dinámica es bastante diferente, pero al final es la misma base. Algo muy minimalista, muy sencillo, lo justo, ¿de acuerdo? Para que puedas simplemente tener tus tareas a punto, ¿de acuerdo? Para que tengas tus tareas del lunes, del martes, los días que haga falta. No está pensada, ¿de acuerdo?, para un formato Kanban, aunque se podría hacer, así que una herramienta muy sencilla que después en el planner, ¿de acuerdo? Y también podemos ver las mismas tareas, es decir, las tareas que están aquí, si les ponemos una fecha, son las mismas también que aparecerán en el To-Do y dentro del Teams, de hecho, está fusionado. Y es que dentro de Teams podemos ver que están las dos. Tenemos el Planner y tenemos el To-Do en la misma aplicación, porque al final no dejan de ser tareas y las tareas al final se ponen todas en el mismo sitio. Perfectísimo, muy bien. Gracias de verdad por estar ahí, ¿de acuerdo? Gracias por compartir este espacio. Al final ya sabes que intentamos hacer estos tutoriales de una forma sencilla y metodológica para que no queden simplemente con una explicación de la herramienta, sino que vaya muchísimo más allá. Te agradezco un montón que estés aquí. Hemos hecho tutoriales de un montón de herramientas, ¿de acuerdo? De momento haremos un break en los tutoriales, haremos más adelante, claro que sí, pero si tienes alguna duda o alguna pregunta con herramientas o te gustaría una herramienta diferente, pues dale aquí, ¿de acuerdo? Sí, y si te ha gustado lo que has visto, pues oye, dale un like, ¿de acuerdo? Más que nada, porque ya que estamos aquí en sintonía y en familia, pues adelante me vas a ayudar también a que suba más vídeos y que lleguen a muchas más personas. Oye, como siempre, encantado de servirte, espero que esto sea útil. Acuérdate, de acuerdo, que como siempre esto estará subido en el canal de YouTube, así que suscríbete también. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Escribe para cualquier cosa, sí, ahí estaremos, ¿de acuerdo? Un abrazo, chao, chao.